Doctora, ahorita que salga la transmisión en vivo, en la parte superior nos sale un aviso. Ya, Ya empezó. listo. Gracias. Ok. Podemos iniciar. Muy buenos días con todos. Bienvenidos a nombre de la Universidad Católica Sede Sapienses y la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales. Les damos nuestra más cordial bienvenida en esta semana que es muy especial para nosotros, pues conmemoramos nuestros 24 años. La Universidad Católica Sede Sapienses recibe el 8º webinar en conmemoración de nuestro 24º aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales. Para un buen desarrollo de nuestro evento, pedimos a todos ustedes mantengan sus cámaras apagadas y puedan realizar las consultas que tengan a través del chat. Al finalizar la ponencia, las preguntas serán respondidas. Para nosotros el día de hoy, en esta soleada mañana, es un honor contar con la presencia de la doctora Rosalvina Campos Pérez. Ella es docente principal a tiempo completo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es doctora en Educación y maestra en Educación por la Universidad de San Martín de Porres. Bachiller y licenciada en Educación con la especialidad de Lengua e Inglés por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Estudios concluidos de maestría en literatura peruana e hispanoamericana por la Universidad Nacional Federico Villarreal, diplomado en didáctica universitaria, especialización de posgrado en asesoría de tesis, especialización de posgrado en evaluación por competencias, gestión de cursos bajo la plataforma Moodle, especialización de posgrado en formulación de proyectos y desarrollo de tesis, gestión de la formación y capacitación. Rosalvina tiene más de 25 años de docente universitaria de pregrado y posgrado en instituciones como la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad San Martín de Porres, el Instituto de Calidad Educativa de la Universidad San Martín de Porres. Ella es editora asociada de las revistas científicas Cátedra Villarreal y Campus, miembro del equipo editor de la revista científica Cátedra Villarreal Psicología, ex secretaria académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, ex directora del Instituto de Idiomas de la misma Casa Superior de Estudios, es jefa de la Unidad de Investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, ex jefa de la Biblioteca Central de la Universidad Federico Villarreal y actualmente es jefa de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bienvenida nuevamente, doctora Rosalvina, y sin más preámbulos, le cedo la palabra para su conferencia magistral titulada Importancia de la redacción en los procesos de investigación. Bienvenida, doctora. Buenos días, muchísimas gracias, Liubisa. Gracias por la invitación recibida de parte de la doctora Norma Velázquez para participar en esta fecha interesante para ustedes. Se acercan a sus bodas de plata en el 24º aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales de la Universidad Católica Sede Sapiense. Seguimos, por favor. Redacción en la investigación. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia? Todos ustedes están participando hoy día con nosotros y quieren saber siempre el objetivo, para qué vengo, para qué participo, qué voy a escuchar, y van a oír y participar conmigo en un tema muy importante como es la redacción. Todos nos preocupamos por la redacción, pero esta está ligada mucho a la lectura, porque si yo no leo, no tengo temas para escribir. Bueno, entonces el objetivo esta mañana es presentar las cualidades de una buena redacción para que los textos que lleguen a nuestros futuros lectores sean claros, informativos y atractivos. Siempre tenemos que cuidar al lector, porque nosotros escribimos para alguien, y ese alguien es el lector que nos va a escuchar, que nos va a leer. En este caso, estamos en redes sociales. Igual, uno dice, porque estoy en redes sociales escribo diferente. No, tengo que cuidar mi redacción. El siguiente, por favor. Cuando yo tengo que redactar, ¿qué tengo que hacer? A veces nos hace un mundo y hay un miedo. El miedo o el pánico a la hoja en blanco. Cuando estamos en la universidad, cuando hemos sido estudiantes pequeños, etcétera, nos dice, redacta algo.
cuando somos pequeños, redacta una pequeña composición por el Día de la Madre. Cuando ya estamos en secundaria, redacta un texto alusivo, haz un resumen de algún curso. Cuando estamos en la universidad, haz un resumen, por qué es ingresar a la universidad, por qué te agrada esta carrera. Y hay algo que le denominan pánico a la hoja en blanco, que estoy horas de horas, se pasó la hora y de repente no he escrito absolutamente nada. Cuando tengo que redactar, tengo que primero pensar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué. Acá creo que las imágenes nos ayudan bastante. Después, ordenar las ideas y por último, elaborar el texto. En ese ordenamiento de ideas, las computadoras han venido a mejorar todo, porque ahora simplemente escribo un párrafo, un segundo párrafo, un tercer párrafo, y comienzo a ordenar ideas, y la lógica me va indicando que este párrafo lo tengo que desplazar, etcétera. Antes, cuando no teníamos computadoras, todo, simplemente garabateábamos cuartillas y cuartillas, etcétera, etcétera. Las computadoras nos permiten eso. Simplemente me desplazo y voy cambiando mis párrafos. Por favor, siga. Un escritor, Robert Louis Stevenson, nos decía, si un hombre puede organizar sus ideas, entonces él puede escribir. ¿Podemos escribir? Sí. ¿Todos podemos escribir? Sí. Es cuestión de un proceso. Es un proceso para el cual no estamos preparados. Por eso Daniel Cassani, un experto en estos temas, dice, yo no sé por qué nos piden que escribamos cuando no estamos preparados para ello, porque es un proceso, es un proceso. Algunos dicen por magia, etcétera, que escribimos, pero es un proceso de vida. Nadie nace escribiendo a los 2, 3 años. Eso es un proceso gradual que conforme pasan los años vamos adquiriendo. Por favor, ¿puede seguir? Bueno, la pregunta que se les plantea hoy día a las personas que están en la sala es, ¿se atreven a escribir? Creo que sí, todos lo necesitamos. Ustedes, los jóvenes universitarios, van a formarse como futuros profesionales y necesitan escribir. Ya no será como antes en el papel, ahora trabajamos con medios digitales, la computadora, la tablet, el celular, etcétera, pero tenemos que escribir. ¿Se atreven a hacerlo? Los invito a participar y vamos a dar unas pautas generales para que este proceso que ustedes creen que es complicado, lo puedan realizar. Solamente es cuestión de ordenar las ideas y necesitamos algunos conocimientos que quizás no nos han preparado, como dice Cassani. Nos dicen que escriban, pero no nos han dicho qué tenemos que hacer, si es un proceso, cuáles son las partes. Es igual por si lo comparamos con el arte culinario. Pues si yo quiero un platillo delicioso de nuestra gastronomía peruana, por decir un seco de frijoles, etcétera, pues tengo ingredientes para que haya un resultado final. Igual para acá, si yo quiero producir un texto, en el caso de ustedes los universitarios que mañana más tarde tienen que hacer una tesis de bachillerato, una tesis para su licenciatura, es un producto final que van a sacar, pero para ello tienen que seguir etapas previas. Por favor, siga. Los temas que vamos a tratar esta mañana son la redacción, forma y fondo, las características, las etapas de la misma, los pasos para ejecutar una buena redacción, los tipos de redacción que existen, que han ido cambiando a través del tiempo. Estamos en una era digital y bueno, en el siglo anterior, estamos en el siglo XXI, no se hablaba de todo esto. Acuérdense que la computadora en sí sobre la década de los años 50. Y por último, las referencias que se han utilizado para trabajar este material. Por favor, siga. A ver. Aquí tenemos un organizador gráfico que nos permite apreciar lo que vamos a tratar hoy día. ¿Qué es la redacción? Lo voy a ir explicando, es poner en orden, compilar, escribir pensamientos sobre el tema a tratar. ¿Qué debo tener en cuenta? Definir el tema que voy a escribir, a qué destinatario va. Si yo soy un escritor y voy a trabajar con cuentos para niños, mi destinatario son niños pequeños, tengo que ver, no va a ser el mismo léxico que utilice que si hago un artículo, redacto un artículo científico, redacto una tesis, son diferentes destinatarios. El diccionario, que ahora lo tenemos acá,
Acuérdense que cuando uno escribe en un párrafo no puede repetir una palabra porque para eso tenemos sinónimos. Entonces recurrimos al diccionario de la RAE. Antes teníamos que coger lo que estaba escribiendo, ir a buscar la palabra en nuestro diccionario. Ahora solamente hacemos clic, vamos a RAE y encontramos los sinónimos para no repetir palabras porque se debe evitar la redundancia. Después el orden y la limpieza que sean nuestra guía. Ya. Por acá, ¿qué requisitos necesito? Una correcta ortografía no se admite en un texto presentado por un estudiante errores de ortografía. No se admite errores de ortografía. Tenemos que cuidar eso al mínimo. Para eso hay todo ahora, todo lo digital. La información aparece en las redes, como ustedes los estudiantes dicen, San Google conoce todo, nos brinda la información. Después, manejar normas generales de gramática, vocabulario rico y amplio. No puedo repetir un mismo vocablo en un párrafo porque los lectores que vayan a mirar, leer mi artículo dirán, esta persona no sabe que hay un sinónimo. En vez de decir alumno, digo alumno, estudiante, discípulo, etcétera. No puedo utilizar la misma palabra. Quien me lee va a quedarse desencantado. Y que sea conciso y claro, de acuerdo al tipo de documento, que sea conciso y claro, la información precisa. Toda redacción tiene elementos, fondo y forma. El fondo son las ideas que deseo transmitir. Hoy día, en esta sesión planificada, yo deseo que ustedes se queden con una idea grabada en sus mentes de la importancia de la redacción como futuros profesionales del área de ciencias económicas, de las otras especialidades que están en esta facultad, de la importancia de la redacción para un profesional. En muchos trabajos, a veces cuando uno se presenta, le piden, ¿puede usted redactar un pequeño párrafo o hablar algo acerca de por qué desearía trabajar con nosotros? Yo he escuchado, estuve en una conferencia, una amiga me invitó a acompañarla, me dijo, ¿puedes apoyarme para que me des tu opinión de los alumnos que se están presentando a una práctica? Era octavo, noveno ciclo para el banco de crédito. Ya le digo, sí. Digo, pero yo no puedo aparecer, le digo, porque no solamente me haces una marquita. Ok, perfecto. Los chicos no sabían hablar, no sabían hablar. Y les tomó la hojita para que les había tomado una pequeña sinopsis de por qué les interesaría trabajar en el banco. Y me dice, ¿pasó alguno? Le digo, ninguno ha pasado. Le digo, no saben redactar, no saben redactar. Y cuando hablaron era pésimo. Bueno, me gustaría muletillas, etcétera, etcétera. Esos detalles que hay que cuidar en un futuro profesional. Y la forma es el formato bajo el cual voy a redactar lo que me piden. Tesis, tesina, monografía, carta, solicitud, acta, en un correo electrónico. No porque sea un correo electrónico, vamos a ver más adelante que hay redacción formal e informal, no porque sea un correo electrónico no tengo que respetar las normas. ¿Ok? Después la ortografía actualizada, por favor, desde el año 2010 ya hay reglas de ortografía que se han actualizado. No puede ser que todavía a monosílabos como fue, le sigan colocando tilde. Ya la Real Academia Española de la Lengua ha sacado normas que se deben respetar para que cuidemos la pureza de nuestro idioma. Y también hay un modo particular de expresarse de acuerdo al tipo de texto que yo vaya a presentar. Siguiente, por favor. Siempre, en todo, cuando uno hace una presentación, siempre debe acudir a la RAE, Real Academia Española de la Lengua, es lo que se estila para que nos dé la definición exacta de lo que vamos a hacer. ¿Qué es la RAE? ¿Qué nos dice la RAE acerca de la redacción? Es la acción y efecto de redactar. Redacción es un sustantivo y acá tengo el verbo. La palabra redactar proviene de una voz latina, redigere. ¿Ok? Entonces, la redacción es la acción y efecto de redactar. ¿Y qué cosa es redactar? Ajá, ese es nuestro problema. Redactar es poner por escrito una serie ordenada y coherente, miren, coherente, que son propiedades del texto que vamos a ver más adelante, de
pensamientos, procurando que estos tengan cohesión y claridad, porque a veces decimos, pero la persona no habla claro, no le entiendo, no le entiendo. Es porque le falta cohesión y claridad, que son propiedades de un texto. Entonces, a veces uno comprende con facilidad, fluye, como se dice, fluye en las expresiones, las palabras, pero en otros momentos dice, no entiendo, no entiendo. Pero a veces si no entiendes porque quizás me falta un poquito de léxico. Entonces, también hay que pensar. Soy docente en una universidad, en la Nacional Federico Villarreal, y a veces los chicos al comenzar el semestre se les pide que lean una obra literaria. En el curso de lenguaje y comunicación, en que uno de los temas es una unidad, es esta, se les pide que escojan una obra literaria. Lean la obra que deseen. Las exposiciones comienzan por decir, en un semestre que es de abril a julio, las exposiciones comienzan en junio. Una señorita, no solamente una, sino varias veces me ha sucedido que cambian. Profesora, no entiendo el libro. Ok, ¿puedo cambiarlo? Ok, puedes cambiarlo, no hay ningún problema. Es la elección. Eligen el libro que ustedes deseen, puedes cambiarlo. A la semana, profesora, tampoco no he entendido el libro. Ya van 2 veces que vas a cambiar. Estás con el tiempo en contra. Es que no lo entiendo. Perfecto. Tercera vez, no entiendo. A ver, es un libro muy difícil, perdón. ¿Es el libro difícil o tú que no sabes leer? Porque ya son 3 libros. Te admito que cambies uno, pero ya cambiar 3, no, puedes hacerlo, no hay problema. Únicamente que ya te queda menos de un mes para leer y tienes que hacer exposición, tienes que presentar monografía, etc. Entonces, uno, a veces nos falta leer. Y ese es otro problema, porque la lectura va paralelo a la redacción. Porque yo para redactar tengo que tener en mente algo, Pero si no conozco absolutamente nada, por ejemplo, en el caso de economía, van a trabajar ustedes sobre los clásicos de la economía, pero si nadie ha leído nada sobre ellos, si se menciona algún clásico de la economía y no conoce de absolutamente nadie, ¿qué pueden redactar? ¿De qué pueden hablar? Ok. Seguimos, por favor. Acá hay una definición de redacción. Siempre uno acude a gente especializada en la materia. Carneiro es uno de ellos, que nos dice que es un proceso. El proceso tiene etapas, partes de plasmación y maduración de ideas, cuyo requisito fundamental es poseer un método. Hay que tener un método para poder redactar. Yo no puedo redactar así porque se me ocurra, no. Tengo que tener los conocimientos básicos para ello. Sabemos que nuestro sistema educativo adolece de problemas, pero contra lo que haya, lo que exista, nosotros tenemos que luchar. Si por X o Y razón no recibí los conocimientos o no me los dieron, yo tengo que superar y luchar contra ello. Sabemos que el sistema educativo a nivel de Perú, no solamente de Perú, sino de todos los países de Latinoamérica, están en desventaja con otros países. Digamos, se pasa una famosa prueba PISA, no sé si alguno de los presentes lo haya pasado, y desgraciadamente no quedamos bien. Vamos mejorando, pero por ahí, por ahí. Y uno de los problemas básicos se pasa en ciencias, en comprensión lectora, y en matemática, y ahí estamos fallando. Pero no es que sea responsabilidad de algunos de los aquí presentes, es en general del país, porque se toma la muestra, se escoge estudiantes de diferentes colegios, tanto públicos como privados. Entonces, son problemas que existen y hay una preocupación mundial de las entidades encargadas de la educación y de velar por la educación a nivel mundial, por el índice de analfabetismo funcional que existe en el mundo. ¿Y a quién se le denomina analfabeto funcional? Aquel que lee pero no comprende, porque yo puedo pasar la vista por el material que tengo en este momento acá, dice redacción, pero ¿qué es redacción? ¿Qué es redactar? ¿De qué nos está hablando la doctora Campos? No entiendo, no entendiste, porque una cosa es leer y otra cosa es comprender, entender. Y en la comprensión lectora hay 3 niveles: literal, inferencial y crítico. Si yo no leo, no puedo entender. De repente en el examen no entendí bien la pregunta y contesto otra cosa.
Y la lectura y el proceso de leer y la comprensión lectora va paralelo con la escritura, porque para que yo pueda escribir, tengo que tener un material. Es como si tuviese un saquito de donde saco la información. Y esa información está almacenada aquí en nuestro cerebro. Hemos almacenado toda la información y en base a ello yo proceso la información. Cuando tengo información, fluye y puedo hablar, viene a mi memoria, busco, ahora tengo las fuentes, tengo bases de datos, entro a internet, entro a los repositorios de las universidades, tengo la información a mi mano. Los jóvenes que estudian en esta época están privilegiados, son privilegiados porque tienen toda la información. Las bases de datos que nos presentan las universidades son fabulosas, únicamente que hay que dedicarse a buscar esa información. Entonces, por eso Carneiro nos dice que es un proceso de plasmación y maduración de las ideas, cuyo requisito fundamental es poseer un método. Si yo no tengo método, como todo en la vida, me va a ir mal, que permite expresar clara y ordenadamente lo que existe en nuestra mente, lo que les acababa de decir. Lo que yo tengo en la mente, ok, está desordenado. Lo plasmo en una hoja Word o un material que sea y después simple y llanamente resalto, digo, ah, no, esto me parece que va acá, me parece que va allá y voy moviéndome y todo. Es un proceso que poco a poco, gradualmente lo vamos haciendo. Por eso dicen proceso, el proceso tiene etapas. Toda redacción tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión. Para ello debemos definir el marco general, o sea, el tema que voy a tratar, generar ideas, que son la materia prima, y producir un texto. Entonces yo tengo unas ideas con las cuales voy a trabajar, las ordeno y poco a poco va saliendo y fluye. Por favor, la siguiente. A ver, ¿qué debo conocer? ¿Qué debo yo conocer para redactar? Tengo que manejar estos 13 ítems que tenemos acá y que los conocemos. Adecuación de mi texto de acuerdo al tema que voy a redactar. Si es un cuento para niños, será para niños. Si es un artículo de investigación, es algo más especializado. Coherencia, que todo lo que yo diga esté relacionado. No puede ser que un tema esté en el primer párrafo, en el segundo esté algo del final, etcétera, etcétera. Cohesión, que todo lo que yo trate sea del mismo tema. Hoy día solamente voy a hablar todo lo que es la redacción y su importancia. No me puedo salir del tema y estar conversando con ustedes y decirles, chicos, ¿cuál es el siguiente partido de hoy día? Creo que está jugando Perú, no está en Qatar, pero hoy día no sé qué selección juega, todo. Ustedes dirían, ¿qué le pasa a la doctora? Se está saliendo del tema, se está saliendo del tema efectivamente, porque simple y llanamente mi tema gira hoy día alrededor de todo lo que es la importancia de la redacción y que ustedes reflexionen de cuánto necesitan este tema para su vida, tanto personal como profesional. El estilo que yo maneje, el estilo, hay algunos autores que dicen el estilo soy yo, la presentación que debe ser pulcra, impecable, cuidar que no haya errores, etcétera. Esas son las propiedades del texto. Este es un texto, en general lo que les estoy presentando, esas son las propiedades del texto. Y las propiedades del párrafo, los textos se construyen en base a párrafos. Evitar la redundancia de la cual ya habíamos hablado hace unos minutos. La redundancia no puedo repetir. Yo digo, mis alumnos son excelentes, mis estudiantes son buenos, mis pupilos, etcétera. No puedo repetir. Se ve de mal gusto. Quien me lee quizás no lo critique en voz alta, pero para sus adentros piensa, esta señora no sabe que hay sinónimos. La ortografía, no podemos tener errores, no podemos, no se admite. Los párrafos bien organizados, preciso, depende del tipo de texto que estés trabajando, o observar las reglas ortográficas, los signos ortográficos, ahora son signos ortográficos, antes se decían signos de puntuación, ahora hablamos de signos ortográficos que están clasificados en signos auxiliares, eh, signos auxiliares, signos auxiliares, signos de puntuación propiamente dicho, ¿no? La sencillez. Mi texto tiene que ser sencillo para que llegue bien a mis oyentes
En este caso, ustedes y mis futuros lectores, si yo presento un material escrito. Por favor, lo que sigue. Creo que voy a intentar mover esto para acá. Ajá, estamos por acá mejor. Ya. Hay diferencias. Redactar. El acto de redactar, hay diferencias entre redactar y componer. El acto de redactar corresponde a hechos reales. Ojo, todo es escribir. Yo escribo, pero puedo, la escritura se divide más o menos, digamos, imaginariamente en dos campos. La redacción, que se refiere a todo lo que es real, todo lo que es concreto. Redacto cartas, oficios, tesis, tesinas, etcétera. Y compongo. Cuando compongo, escribo, sí. Pero cuando yo compongo, mi mente es libre. Compongo canciones. No, porque ahí es libre, no tengo un formato. Poemas, hay poemas cortísimos, como los de Manrique, que dice que la vida es sueño si no me equivoco, la vida es sueño. En este momento no recuerdo el autor de La vida es sueño. Poemas cortísimos. ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Ahí el autor ha compuesto. O hay poemas inmensos como los que escribió el poeta chileno Pablo Neruda. Entonces, ahí, cuando uno compone, cuando el autor, el escritor compone, el poeta, puede escribir un cuento pequeño, como los que tiene Edgar Allan Poe, pueden ser cuentos inmensos, pero cuando uno redacta, se refiere a hechos reales y trabaja con formatos establecidos, el formato de una solicitud, el formato de una carta, el formato de una tesis, el formato de una tesina, el formato de una monografía. Entonces, esa es la diferencia, porque siempre preguntan, ¿y redactar y componer es lo mismo? Se escribe, por supuesto que se escribe, únicamente que tienen tratamientos diferentes. El acto de redactar corresponde a hechos reales. Ahí no cabe la fantasía del autor. En una solicitud en la cual pido mis certificados de estudio. Ahí no tengo nada que fantasear. Pero mientras que cuando yo escribo un cuento, una novela, un mito, una tradición, ahí uno puede la imaginación del autor volar y crear y escribir. Hay libros hasta de obras literarias de 500, 600 páginas. Pero mientras que una solicitud tiene una página y esto es, ahora la virtualidad ha hecho que todo ello cambie. Por favor, ¿podría pasar? Un segundo, voy a tratar de mover esto para acá. A ver. ¿Qué significa redactar y qué propone? ¿Qué significa redactar? Ya hemos dicho, redactar significa, es un proceso de vida. Cuando somos chiquitos redactamos. Cuando todos hemos sido pequeños redactamos la cartita a mamá por el día de la madre, la cartita a papá, a la abuelita, y los papás, las mamitas, los abuelitos se sienten felices porque mi hijito ha escrito. Ha escrito con palotes todo, pero ha escrito. Pero ese redactar va a ir creciendo, ese proceso va a ir creciendo conforme estemos en el colegio y conforme tengamos material en nuestra cabecita, en nuestras mentes. Eso es, por eso yo a los chicos les digo, ¿son cuántos años de colegio? Son 6 años, al menos en nuestro sistema en Perú, 6 años de educación primaria, 5 de educación secundaria, son 11 años en lo que tienes que haber leído y atesorado información. Y esa información después la vas a plasmar en algún artículo, en algún texto, etc. Postulamos a la universidad. ¿Cuáles son tus intereses por postular esta carrera? ¿Por qué quieres ser economista, contador, etcétera? O como economista, ¿en qué campo quieres desarrollarte? O conoces a un buen investigador que haya ganado el premio Nobel, etcétera, etcétera. A alguien a quien quieres emular. Entonces, ahí ya tengo que pensar y poner en juego para redactar todo lo que yo pienso. Pero si no sé nada, ¿de qué voy a redactar? Ok, si te gusta el deporte, pues sé un buen deportista, destaca también. Ahora, por ejemplo, hay crónicas periodísticas, hasta autores que han escrito libros.
Ok, por favor, el que sigue. La redacción de la cual estamos hablando, tiene características. Precisión, claridad y brevedad. Precisión, preciso. No puedo, salvo, estamos hablando de la redacción, no puedo dar rodeos y rodeos, no. Eso se admite en otro tipo de documento, quizás si yo estoy redactando alguna novela, ese tipo de redacción. Claro, por ejemplo, hay textos, un texto informativo en que me piden dar las direcciones exactas o precisiones, indicaciones. Tengo que seguirlas al pie de la letra. Esos instructivos con los cuales armamos máquinas, equipos, cuando uno compra, adquiere, tiene que seguirlos al pie de la letra. Entonces, por eso tiene que ser claro y breve. En el caso de redacción científica tenemos que ser breves y exactos en lo que queremos decir, porque ojo que los artículos de investigación van a ser leídos y se supone que lo que uno presenta en ellos es una investigación realizada que puede ser mejorada o puede servir como fuente para que alguien más avance con esa investigación. Entonces son las características de la redacción que se tienen que respetar. Ustedes dirán, es bastante. Es mucho más, pero estamos tratando de sintetizar y para que ustedes estén conscientes de lo que deben tener en cuenta cuando redactan. Todo esto es necesario para que su documento esté claro, entendible y que simple y llanamente todos deseamos sacarnos una buena nota, postular a un buen trabajo, mejorar, exponer bien. En los trabajos nos piden que hagamos unas exposiciones fluidas, claras, entendibles. Claro, dice, existía, quizás ustedes no lo conocen, un cómico mexicano que hablaba que parecía trabalenguas. Ay, dice, este señor habla como Cantinflas, no se le entiende nada. Porque el señor, era su manera, su estilo. Bueno, entonces, eso tenemos que evitar, hablar claro y preciso. Si es pan, es pan. No es bizcochuelo, nada. Por eso hay una expresión popular que dice al pan, pan y al vino, vino. Si es vino, no es Coca-Cola. Si es pan, no es bizcochuelo, ni que cada quien tiene su denominación propia. Por favor, ¿puede continuar? Acá he explicado las características de la redacción. Voy a bajar, ya. Perdón, ya. Los textos dice que tienen que transmitirse con claridad y de manera breve, sin verbosidad, rodeos, tipo Cantinflas, no. Si me preguntas, es una pregunta directa. ¿Cuándo fue, cuándo fue, digamos, el combate de Angamos? Comienza a dar vueltas y vueltas. Oh, el combate de Angamos, sí, me parece, recuerdo, no, 8 de octubre. Oh, si no me equivoco, 1879. 8 de octubre de 1879. Tengo que ser precisa, clara. Igual, cuando me dan una indicación, unos análisis, el médico pone exactamente lo que dice los resultados del análisis. No puede decir, bueno, me parece que usted tiene hemoglobina 6, pero creo que no se preocupe nada, simplemente cuánto tiene hemoglobina 6, 7, 8, 9, 10, usted está anémico, etcétera. No puedo redactar, no puedo inventar, por eso es preciso, claro. No se debe utilizar exceso de palabras para producir una mayor cantidad de texto. No tengo que palabrear, como dicen ustedes los jóvenes, palabrear. Los chicos dicen, me está palabreando. O sea, hablar de más. En otro contexto se puede, pero acá no. Por eso vamos a ver más adelante los tipos de redacción que hay. Claro, expresar las ideas de un modo claro para que las personas que me escuchen me entiendan. Es bien importante que las personas que me escuchen, el redactor tiene que presentar de una manera diáfana, transparente las ideas, haciendo uso de una buena sintaxis,
¿A qué se refiere la sintaxis? A que este párrafo que yo tengo acá, que estoy marcando con el cursor, sea entendible. Yo no puedo comenzar indicando vocabulario adecuado, el redactor, presentar, debe. No, hay un orden. Por eso es el manejo de la gramática que uno debe poseer, que se debe poseer. Por último, la brevedad. Incluir solo la información referente al tema. Lo que les puse el ejemplo hace unos momentos. Hoy día estoy hablando solo de la redacción, la importancia de la misma, considerando que ustedes son jóvenes, que este tema lo tienen que necesitar, es prioridad a lo largo de toda su carrera. A lo largo, son de las áreas de ciencias económicas, en ese rubro se mueven, pero igual tienen que redactar. El economista trabaja todo, el economista, contador, trabaja también con los números, todo, pero en un momento dado tiene que presentar informes y ahí tiene que escribir y escribir bien. Brevedad se refiere a presentar solo la información solicitada, requerida y de una manera sintética. A veces nos dicen, más adelante vamos a ver en los artículos de investigación, hay un resumen que me piden 250 palabras, 200 palabras, 180 palabras, y no me puedo salir de ese número como máximo. O cuando trabajo artículos de investigación, me dice, su artículo tiene que tener tal número de palabras. Depende de la revista a la cual me vaya a presentar. Por favor, puede seguir. Leonardo da Vinci nos decía, en la sencillez está la perfección. En la sencillez de lo que yo trabaje, de lo que yo presente, está la perfección. Cuanto más sencillo sea mi trabajo, cuanto más claro, más diáfano, más transparente, más entendible está la perfección. Todo el mundo va a decir, oh, ¿entendiste? Sí, maravilloso, qué bien explica, qué bien habla esa persona. Pero para eso tengo que tener un vocabulario fluido para evitar repetir términos. No puedo repetir, duplicar palabras, porque las personas que me ven, uy, está repitiendo las palabras, no pronunció bien, no tiene una buena sintaxis, no maneja una buena gramática, no procesa bien la información. Entonces, todos esos detalles poco a poco se tienen que ir mejorando. Por favor, siga. Les había dicho que la redacción tiene etapas. Entonces, acá están esas etapas: intelección, invención, disposición y elocución. Intelección. Grábense las palabritas, las iniciales I-I-D-E, I-I-D-E, I-I-D-E. ¿Puede darle clic, por favor, para que vayan apareciendo cada una de ellas? Hay unos cuadros en los costados. ¿Aló? Ajá. La primera, la persona elige el tema y se informa acerca de él. Tengo que hablar, digamos, de cómo está la economía en el Perú, etcétera, a nivel mundial, los problemas que hemos tenido por la guerra, etcétera. La persona elige el tema y se informa acerca de él. La I. Me informo acerca del tema. Busco toda la información. Simple y llanamente bajo la información que encontramos en estos momentos en Google, subrayo, tengo que aprender a leer, subrayo, idea principal, idea secundaria, y ya más o menos tengo una idea del tema. Cuando uno lee, primero es una lectura general y después va subrayando las ideas principales. Trabajamos con los resaltadores que se tiene aquí en los textos, voy subrayando. Ya tengo información, varias, y voy procesando, voy sacando la información. Cada persona se organiza, por eso dice, es un proceso. Cada persona se organiza y ve, ahí ya tengo las ideas principales. Tal autor sostiene tal teoría, tal autor sostiene lo otro. Es como lo que yo les estoy presentando ahora. Carnero nos dice esto acerca de la oración, de la redacción, Cansani informa lo otro. En la siguiente etapa, la invención, el redactor, ustedes,
busca conceptualizar el tema y realiza un esbozo escrito. Después de haber leído, no sé, digamos, las diversas fuentes a las que han recurrido, busca conceptualizar el tema. Este tema lo voy a enfocar acá, hago como un esquema de las partes que va a tener mi tema. De las partes, ya tengo mi tema, de las partes que va a tener. Entonces dice, el redactor busca conceptualizar el tema y realiza un esbozo escrito de las ideas. Ya tengo más o menos. Primero tengo un esquema de los puntos que voy a tratar y voy avanzando. Ya tengo mi esquema. En la tercera, en la disposición, en la D, ordeno las ideas. Lo que tengo ahí, ya, me parece que esto debería ser la introducción, esto forma parte del desarrollo y esto va a la conclusión. Y la elocución es la última parte. Miren, en la D tenemos que tener una articulación lógica. Cuando estoy trabajando en el texto, digo, no, esto me parece que forma parte del inicio, por decir del párrafo 1. No, me he equivocado. Mejor este 3 lo paso al 1. Y poco a poco también nuestra mente, que es tan maravillosa, nos dice, no, tu lógica te indica que esto lo debes variar al primer párrafo. Entonces vamos jugando todo y poco a poco nuestra mente se va abriendo y va encontrando esa lógica. Dice, ya, ok. Pongo los numeritos y voy ordenando mis párrafos. Y por último, la elocución es la cuarta parte en la cual ya yo presento el tema, ya lo ordeno, como finalizo el trabajo considerando que este tiene una lógica, un orden correcto y ya puede ser presentado o expuesto, ¿no? Porque igual para presentar el material hoy día se ha organizado de acuerdo, tratando de sintetizar de acuerdo al tiempo, cómo debe trabajarse. El que sigue, por favor. Acá explico. Lo mismo anterior, pero un poquito más ampliada la explicación. La intelección, la persona elige el tema y se informa de él en todas las fuentes que tenga a su disposición. Todas las fuentes, llámese, entra a bases de datos, si tiene libros físicos, si tiene acceso a ellos, pero ahora hay bases de datos, artículos, materiales, N información a disposición de ustedes. Ahora la tecnología está puesta al servicio de uno. Está puesta al servicio de uno, pero hay que saber buscar, no contentarnos con lo más simple, sino con buscar e indagar, no solamente en español, trabajar con otros idiomas, como en este caso el inglés, ¿no? La invención, ya conceptualizo sobre el tema, y este es el paso 2. Primero, intelección, invención, ya estoy organizando mi tema, ya hice mi esquema, mi cuadro sinóptico, cada quien ve cómo se organiza. La disposición, como su nombre lo indica, dice, las ideas se disponen, se ordenan de acuerdo a lo que yo previamente ya he establecido. Ya establecí, miren, ya he pasado estas etapas. Aquí elegí el tema. Aquí busqué, los tenía desordenados, después ya comencé a hacer el orden de mis párrafos. Después busqué conceptualizar el tema. Digo, este tema X va a tener otras partes, X sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5, para cumplir de acuerdo a lo que me hayan pedido. Acá ya dispongo mis ideas por párrafos, porque los textos se realizan por párrafos, buscando que tengan coherencia, que tengan lógica. Yo lo voy leyendo y automáticamente, como conozco el tema, digo, no, este párrafo debe estar acá en el tercer lugar y este que yo lo he puesto segundo se va para atrás, porque es como la parte final. Sin que sepamos demasiado, nuestra lógica nos ayuda y ustedes en estas especialidades son bastante lógicos. Y por último es la elocución, en la cual ya tengo el tema listo y se presenta ya sea como trabajo escrito o en una exposición. Por favor, seguimos. Tipos de redacción. ¿Existen tipos de redacción? Me preguntarán ustedes. Sí, y existen diversas clasificaciones. Hay un tipo de clasificación que es informal, que generalmente utiliza una manera de expresarse coloquial, familiar, y otra que es bien netamente formal, en la cual uno tiene que respetar las pautas del mismo y no puede salir de los cánones establecidos
para el mismo, respetar las indicaciones que se da. Dentro del informal están todas las comunicaciones, los correos electrónicos, las cartas familiares, amicales, etc. Por favor, ¿podría seguir? En la formal está la redacción académica, la que- las presentaciones de las monografías, los trabajos que se realizan en clase, etcétera, la redacción literaria, cuentos, novelas, leyendas, fábulas, etcétera, la redacción periodística con sus diferentes ramas, hay periodismo político, social, deportivo, taurino, eh, eh, página económica, etcétera, redacción administrativa, todos los documentos que se mueven en ese plano, todos los documentos, cartas, actas notariales, oficios, tenemos oficios, solicitudes, etcétera. La redacción técnica, todo aquello que contribuye a que se conozcan los lineamientos para trabajar en este rubro. La redacción científica, que es a la que apuntamos y que tenemos que subir a nivel mundial, porque la investigación en el Perú y la publicación de artículos, sí que nos comparamos con otros países, estamos en realidad pobres. En manos de ustedes, los jóvenes, está que esta crezca día a día. Por favor, ¿puedes seguir? Aquí, en este cuadro, les presento las características, los tipos de redacción, las características en líneas generales. Toda la académica, la escritura de textos académicos o universitarios, las separatas, los libros que hacemos los docentes para que estén en el alcance de ustedes, para facilitarles su labor. La literaria tiene diversos propósitos, ¿no? Entretener, historias, analizar puntos de vista, las novelas, los cuentos, las leyendas, las fábulas, etcétera. Familiar y social en el entorno amical, que son los correos electrónicos, las cartas, la periodística informativa, novedosa, lo que aparece en los periódicos. También ahora tenemos los periódicos digitales, política, social, cultural, deportiva. En estos días, toda la periodística está enfocada al mundial que se está llevando a cabo en Dakar, ¿no? Administrativa en el mundo de los negocios. Aquí ustedes tienen un rubro importante y van a trabajar en ello, ¿no? La técnica, información clara y precisa para el mercado de destino, ¿no? Digamos, folletos de ingeniería, folletos de artefactos, etcétera. La digital, las tecnologías digamos, han dado pie para que se cree este nuevo tipo digamos, de redacción. Y surgirán otras. Todos estos cambios, todo lo digital, no existía en el siglo pasado. Si hablamos, estamos en el 2022, en el 1922 no existía nada de esto, ni siquiera la computadora. Hace 100 años no había nada de esto. Miren cuánto ha avanzado la tecnología en general en el mundo. Por favor, ¿puedes seguir? Gracias. Y acá les pongo bajo los formatos en los cuales pueden encontrar estos tipos de redacción. La académica y he marcado, he resaltado en negrita aquello que ustedes manejan, ¿no? Las monografías, tesis, tesinas, ¿no? Acá en el Perú no, en algunas instituciones utilizan las tesinas, más utilizan las monografías y las tesis para bachiller, de acuerdo a la ley universitaria, la 30220, y tesis para el título, ¿no? Resumen, apuntes, las ponencias, etcétera, son este tipo de redacción académica. Literaria, novela, cuento, relato, ensayo, poesía, mito, puestas en dramas, obras que se van a llevar a representarse en algunos casos, ¿no? Familiar y social, las cartas, las notas, los correos electrónicos, las tarjetas, las dedicatorias, etcétera. A veces uno envía un ramo floral de saludo a un familiar y va con una pequeña tarjeta y no le va a poner solamente felicitaciones, ¿no? Felicitaciones por tu onomástico, etcétera. Entonces, todo eso son tipos de redacción. La periodística, en diversos campos del periodismo, llámese una noticia, una crítica, una nota, una reseña, una nota informativa, boletín de prensa, todo lo que se mueve ese ámbito. Administrativa, todo aquí son
los documentos que circulan en el ámbito administrativo, memorando, circular, oficio, acta, certificado, contratos, declaraciones, testamento, y cada uno de ellos tiene un formato diferente. El formato de un currículum, un CV, no es el mismo que el de un memorando, ni que un contrato. Cada uno tiene su, como su nombre lo indica, su presentación, tiene un formato establecido. Ahora en algunas instituciones ya está el formato impreso, solamente lo único que uno hace es llenar los datos que corresponden. Pero el formato de, por decir, de una solicitud no es el mismo que el formato de un certificado de estudios, de un certificado médico. Son completamente diferentes. Técnica, por ejemplo, los informes, la memoria descriptiva, los ingenieros, en general los ingenieros civiles, los arquitectos presentan memoria descriptiva en los trabajos para que, en las municipalidades, para que es uno de los requisitos para que les den la licencia para iniciar la construcción. Entonces tiene que manejar la memoria descriptiva y tiene un formato establecido. Los proyectos, si yo voy a presentar un proyecto tiene un formato establecido, no es el formato que se me ocurra, sino tengo que averiguar. Hay un proyecto, hay un formato, hay un formulario para presentarlo, de acuerdo a ello lo puedo hacer. Lo digital, lo último que ha salido, correo electrónico, blog, chat, foro, página web, etcétera. Y todo lo que pueda surgir posteriormente, ¿no? La científica, artículos científicos, tesis de posgrado, tesis de grado. Esa es la redacción científica y ustedes apuntan a cable marcado en negrita a este campo, a que redacten artículos científicos y redacten su tesis tanto de pregrado como de posgrado, bien con todo ello. Por favor, seguimos. Y ahora hablamos de la escritura. La escritura. Roland Barthes, un filósofo, escritor y ensayista, semiólogo, nos dice lo siguiente: la escritura ha significado una revolución en el lenguaje y por ello en la evolución humana. Según este escritor, ensayista, semiólogo, dice, es una segunda memoria, además de la biológica que tenemos en el cerebro. ¿Por qué? Porque ahí almacenamos todo. Y si yo tengo ese almacén inmenso, pues tendré más material para poder escribir. Nuestra memoria puede almacenar N información y según los especialistas, el hombre aprende hasta el último día de su vida, hasta el último día de su vida. Ahora, los niveles con los que se aprende son diferentes, pero el aprendizaje no acaba. Según los especialistas, acuérdense que el estudiar el cerebro se sigue haciendo, no se ha acabado el estudio del cerebro. Según investigaciones recientes, yo les hablo de hace más o menos 2 años, dicen que el aprendizaje de las personas no acaba. Decimos, no, ya un señor mayor de 80, 90 años no va a aprender. Eso es falso. Se aprende, pero a diferente ritmo. Hasta el último día de nuestras vidas, cuando tengamos todavía cuando haya vida, todavía podemos aprender. El ritmo es diferente. El ritmo de un niño, de un joven, es veloz. El ritmo de un anciano será lento. ¿Pero puede aprender? Sí, únicamente que va a diferente velocidad, como podríamos decir. La aparición de la escritura es tan importante en la vida del hombre que esta marca las etapas de la historia. De la prehistoria no había escritura y con la aparición de esta, ya comienza la historia propiamente dicha. Acuérdense que antes todo era tradición oral. El hombre se comunicaba, sí, todavía no se sabe de cuándo. Se cree que el origen del hombre está en África y ahí están trabajando todos los investigadores con la ciencia a su disposición. Se comunicaba al comienzo a través de diferentes formas, a través de gritos, aullidos, y el hombre poco a poco fue evolucionando. ¿En qué momento? ¿Cuándo fue eso? Todavía no está preciso, pero han dejado señales, sí. ¿Dónde? En las cuevas de Altamira, a las cuales ya no se puede ingresar porque eso tiene N años y ya
la contaminación del ingreso del hombre puede, digamos, deteriorar esos espacios, pero eso está ahí. Entonces, el hombre trató de comunicarse, o sea que ese cerebro ya estaba funcionando. Dice que cuando ya el hombre ingiere mayor cantidad de proteínas, es que este cerebro crece y en un momento es cuando el hombre comienza a hablar. En otro momento es cuando comienzan los sistemas de escritura, que se desarrollaron poco a poco. Entonces es un proceso. Por eso Roland Barthes nos dice que la escritura marca el fin, marca el comienzo de la historia, porque ya comenzamos a escribir y tenemos, digamos, huella, registro de lo que se ha trabajado. Lo anterior es la prehistoria, de lo cual solo tenemos recuerdos, conocimientos a través de la tradición oral, que puede ser real como no, pero tenemos que creerla como tal. Por favor, ¿puedes seguir? La escritura es posterior al habla, por supuesto. Primero el hombre comenzó a hablar y por lo tanto es un sistema más complejo. Sí, tenemos que, para poder yo escribir, ¿qué necesito? ¿Qué requiero? Conocimientos de gramática, que son las normas para hablar y escribir correctamente una lengua. Cada lengua tiene su propia gramática. En el caso del español es una lengua romance, producto de la mezcla del latín que hablaban los romanos y las lenguas que se hablaban en la península ibérica. Cuando los romanos avanzan en su conquista, o los italianos, perdón, avanzan en su conquista por Europa, llevan su lengua, que era el latín, pero no era el latín culto que hablaba la gente culta de los italianos, ¿no? Era el latín que hablaba la soldadesca, y ese latín se mezcla con las lenguas que se hablaban en la península ibérica, en el caso de España, después que se hablaba en Portugal, que se hablaba en Francia. Y producto de ellos son las lenguas romances, como es la nuestra, es el español. Entonces, el español es una mezcla del latín vulgar con las lenguas que se hablaban en la península ibérica. Tal es así que en España tiene el catalán, tiene el español propiamente dicho, etc. Para nosotros decir español o decir castellano es lo mismo, pero para los españoles no, porque para ellos es la lengua española. Si le decimos castellano, ellos dicen no, porque el español no se originó en Castilla. Entonces ahí hay una cuestión polémica de nombres, pero para nosotros es indistinto, ¿no? Español o castellano. Entonces tengo que conocer una buena gramática, la semántica, que es el estudio del significado de las palabras, y la sintaxis es la manera en cómo éstas se acomodan. Yo comienzo con mis oraciones, tienen un sujeto, un verbo y un complemento. Y esto lo voy enlazando con conectores. La escritura es posterior al habla y acá tengo un conector, por tanto, es un sistema más complejo. Tengo un adverbio y todo esto tengo que conocer. Todo esto es escribir. Es un proceso, como dice Carneiro, como dice Neil Cassani, bien complejo, que poco a poco, por eso es un proceso de vida. Un niño de 3 años, por ahí alguien me decía, pero los niños ya escriben palotes, pero no, te puede hacer letras sueltas, pero no te hilvana, no te organiza una idea. Entonces, ok. Y todo esto yo lo junto y ordeno mis palabras, mis textos, todo esto lo ordeno y este es un texto y junto una idea coherente, cohesionada, para que mis oyentes entiendan. Por eso uno tiene que procurar que sus oyentes entiendan y que no sea difícil. A veces tenemos problemas de entender a las personas. Por eso cuando uno trabaja con un auditorio tiene que ver qué nivel de auditorio tiene. Por favor, seguimos. Redactar y componer. ¿Se escribe? Sí, se escribe. Ya hemos dicho que la escritura es un proceso amplio de creación, cual implica redactar en un momento de la composición de un escrito. El escribir es un proceso mental en el que el escritor tiene un proceso de querer transmitir ideas que él ha elaborado, que ha concebido, que ha planificado. Y esta escritura la puede canalizar hacia dos vertientes, flancos,
formas, como se guste denominar. Si voy a redactar algo, voy a trabajar con algo ya establecido. ¿Qué voy a redactar? Una solicitud, voy a redactar un oficio, voy a redactar una tesis, una tesina, voy a redactar, escribir un material como por hoy día para esta exposición. O voy a componer, soy escritor, soy un poeta, voy a escribir una canción, un poema. Ojo, cuando yo traduzco, cuando traduzco composiciones como canciones, poemas, es bien difícil porque no se puede a veces interpretar en su cabalidad lo que el autor quiso decir, porque quizás en mi idioma se dice de una manera y en otro cualquiera, varía. Entonces, por eso se hace tan difícil, al menos cuando se trata de canciones, la traducción, porque ahí hay que trabajar con ritmo, entonación, con todas esas otras variantes, ¿no? Entonces, la composición, los elementos se crean y, digamos, el autor no tiene cortapisas, no tiene barreras. El cielo es el límite. Puede ser un libro de 1000 páginas, hay libros de 500, 800 páginas. Hay poemas cortísimos como poemas amplios. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre redactar y componer. Se escribe, en ambos se escriben, únicamente que son procesos diferentes. Si yo voy a componer, tengo libre, mi mente es libre, mi pluma es libre. Mi pluma es libre. García Márquez dice que se demoró un montón para escribir su obra cumbre, ¿no? 100 años de soledad. Le tomó tiempo escribirla. Hay otro autor, Humberto Eco, dice que para escribir El nombre de la rosa se demoró como 7 años, porque no es fácil. No es fácil escribir. No es fácil. Por favor, que sigue. Toda redacción hemos dicho que tiene dos elementos: fondo, que son las ideas del autor, y la forma, o sea, el formato como el que es en el que este va a aparecer, llámese carta, tesis, tesina. El fondo son las ideas. Voy a hacer una tesis o una tesina sobre la pobreza en el Perú, el índice del COVID, los resultados del COVID. Entonces, el fondo son las ideas. Ya tengo cómo ha afectado el COVID a la educación en el Perú. ¿Ok? Hay gente que cuando comenzó la pandemia estaba fuera y no ha podido regresar. Hemos tenido que trabajar virtualmente. Entonces, vamos a hacer un trabajo de investigación. Y la forma es como yo voy a presentar ese trabajo. Va a ser una tesis, una tesina, un artículo de investigación, un artículo de opinión, un artículo de revisión. Esa es la forma. Fondo, las ideas, el corazoncito, el central, la médula. Y la forma es, digamos, la vestimenta, como le digo yo a los estudiantes, la vestimenta con lo cual o con la cual vas a adornar esas ideas que tienes. Por favor, siga. Acá está fondo, contenido, es el tema, los pensamientos, las ideas, los conceptos, lo que yo quiero decir, o sea, lo que quiero decir, cómo ha afectado a la educación en el Perú la pandemia. Y la forma puede pasar, por favor. La forma o expresión, como también se denomina, son todos los vocablos y frases utilizados y cómo se construye, ya sea es una redacción literaria, académica, científica, es un artículo de revisión, de opinión, es una crónica, puede ser, digamos, un artículo breve, una monografía, una ponencia, etc. Esa es la forma bajo la cual yo voy a presentar mi trabajo. Seguimos, por favor. ¿Por qué es importante la redacción? ¿Por qué es importante la redacción? A ver, ¿por qué es importante? ¿Por qué creemos que es importante la redacción? Uno, que debe ser cultivada en todas las disciplinas. Todas las disciplinas, en todos los saberes, se debe cultivar la redacción. Desde pequeños, quizás ahí fallen nuestros sistemas educativos. Se debe trabajar de acuerdo al ritmo y de acuerdo a las edades de los estudiantes. Se debe trabajar. Han cambiado, la tecnología es diferente, pero tenemos los docentes que adaptarnos a los cambios que se dan. Ok, ahora ustedes, esta generación, la generación que ha nacido, les denominan los millennials, y cada cierto tiempo van cambiando las denominaciones,
Pues bien, hay que trabajar. Veo qué hay, qué actúa, los chicos que les gusta, cuáles, en qué espacios se mueven. A ellos me trabajo. ¿Qué ven? Ok, si quieres ver una serie de televisión, tantas series que hay para los niños, etcétera, con eso trabaja, haz un pequeño resumen. A ver, ¿qué tal si lo cuentas? ¿Qué tal si haces un organizador gráfico? Te enseño a hacer un cuadrito así como los que estoy presentando. A ver, tú me dices y yo te ayudo. Es motivar. Muy importante en toda la redacción es la motivación que los padres de familia, los docentes manejen con sus estudiantes. A todos nos agrada que nos motiven y hacer algo. Entonces, y a los niños les gusta ser creativos. A ver, ¿qué te gustaría hacer? Mira, te doy estas dos opciones y tú elige cuál te gustaría hacer. Mira, esto lo puedes hacer en dibujitos así. ¿Qué te parece? Ya. Hay N formas para tratar de motivar. Ojo, ayuda, otra importancia de la redacción es que ayuda a incrementar el pensamiento, ya que contribuye para ello. No solo a desarrollar y organizar ideas, sino a compartirlas. Oye, mira, Juancito, etcétera, mira lo que yo pienso. Vamos a leer el mismo cuento y voy a ver, mira, ¿qué piensas tú? No, yo tengo esta experiencia, de repente alguien conoció más. No, pero mira, yo pienso esto, lo otro, aquello. Compartimos aquello que hemos leído, que hemos participado y de lo cual podemos generar un texto. Seguimos, por favor. Ojo, los autores nos dicen que cuando escribimos estamos procesando información, por lo tanto aprendemos escribiendo. Por supuesto, cuando uno escribe, aprende. Aprende. Todos los días aprendemos algo. Todos los días aprendemos algo, hay algo novedoso. El mundo no para. Mientras nosotros estamos acá de día, en otros países giraron los usos, ya están de noche, pero el conocimiento día a día cambia, es veloz. Nos sentimos abrumados, lo que hemos aprendido, quizás ustedes dirán, lo que hemos aprendido en el colegio ya no me sirve porque todo ha cambiado, efectivamente todo ha cambiado. La pandemia, bueno, ha acelerado este cambio. Antes del año 2020 no pensábamos que íbamos a pasar 3 años, digamos, de confinamiento, que recién estamos saliendo. Nadie pensó que esto nos iba a suceder mientras no nos tocó, mientras no tocó a tu puerta. Nadie. Ni siquiera en un sueño imaginario alguien pensó que desde el año 2020 hasta el año 2022 que estamos culminando íbamos a estar en esta etapa de confinamiento, de miedo, etcétera. ¿Cuántas? No tenemos idea de todo lo que va a generar ello, cuántas literaturas, cuántas escrituras, novelas se va a generar después de todo esto, porque es una tremenda experiencia que hemos vivido y cada uno puede contarla de diferentes maneras. Ojo, la mejor manera de evaluar la capacidad de expresión de una persona es a través de la redacción. Por eso en algunas instituciones, cuando postulamos a una beca, nos dicen, redacte usted un paper, una hoja, en la cual nos indique por qué desea postular a esta institución, por qué desea postular a esta beca, por qué cree usted que debería trabajar con este grupo. ¿Sabe lo que es ser líder? ¿Conoce algún tipo de líder? Porque ya admiro, por decir, a la Madre Teresa de Calcuta. ¿Por qué la admira? Admiro de repente a un político, ya, o admiro a Elon Musk. ¿Por qué lo admira? Admiro a Bill Gates. ¿Por qué admira a Bill Gates? Escriba usted, escriba. O algún renombrado economista, diga por qué lo admira. Escriba, dice. Entonces, la mejor manera, dicen los expertos, de evaluar la capacidad de expresión de una persona es a través de lo que nos presenta escrito. Además, ojo, y esto es muy importante, el último rubro para los futuros profesionales de las diversas áreas, es nuestra carta de presentación e indica el nivel de profesionalismo que hemos alcanzado. Si yo redacto un trabajo perfecto, una hoja de presentación, un currículum, un CV perfecto, es nuestra carta de presentación. Esto soy yo. Esto soy yo. ¿Cuál es la finalidad de la redacción? ¿Puedes subirlo un poquito, por favor? A ver, creo que se movió. No. A ver.
La finalidad de la redacción es redactar un texto que logre transmitir un mensaje al público, a la gente que me escuche, con una intención definida. Mi objetivo de hoy día es hacerlo reflexionar acerca de la importancia de la redacción. A veces pasamos por alto, todos creemos que redactamos, ya ingresamos a la universidad, dimos nuestro examen y hemos redactado. Ahí hemos contestado preguntas, hemos contestado preguntas, pero no hemos redactado más. Uno de los secretos para obtener una buena redacción es la práctica constante. De este modo vamos a dejar una buena impresión de que nosotros sabemos hacerlo. Un buen consejo para la buena redacción es formarse en el hábito de la lectura. Si no leo, no puedo escribir. Daniel Cassani, experto en todos estos temas de lectura, de conversión lectura, nos dice, si yo no tengo almacenada información sobre qué voy a escribir, si no sé nada, de la pandemia, no he leído, no he visto las estadísticas, no puedo opinar. Si me dice, hable de cuántos muertos hay en el mundo, qué opina la Organización Mundial de la Salud, qué opinan de las vacunas, etcétera, etcétera. Tantos mitos que se han tejido alrededor de las vacunas. ¿Qué voy a opinar si no sé nada, si no he leído? Para yo poder dar opinión, tengo que tener conocimiento almacenado en mi memoria, primero de corto plazo, cuando he leído, y después que se ha ido la de largo plazo. Por favor, seguimos. ¿Cuánto tiempo me resta, por favor? ¿Aló? 10 minutos de exposición, doctora. Ya, perfecto. No sé por cuál diapositiva voy. ¿Qué requisitos necesitamos para una buena redacción? Un buen dominio de ortografía y gramática, normas actualizadas, disponer de un amplio vocabulario, ya lo hemos mencionado, que no puedo repetir términos, saber sintetizar para evitar el palabreo, la claridad, tener siempre a la mano un buen diccionario. Ya indiqué que tenemos ahora el diccionario de la RAE, simple y llanamente buscamos en Google www.rae.es y encontramos todo ahí, todas las preguntas. ¿Qué necesitamos para construir un texto? Un tema. Tengo mi tema, la situación económica en el Perú post pandemia. Ok, un conjunto de ideas en relación a ese tema. Busco información, bases de datos, artículos de investigación, a los repositorios, ahí encuentro mis ideas. Criterios para agrupar las ideas. Ya hemos dicho, las ideas se tienen que agrupar. ¿Cómo ordeno lógicamente esas ideas? Juego, simple y llanamente, voy organizando mis párrafos. Uno va a primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Recursos lingüísticos para ligarlos entre sí. ¿Cómo los ligo? Con conectores, utilizando con los conectores, diversos tipos de conectores que hay. Esos son los recursos lingüísticos para poder organizar mis párrafos. Te digo, no fui a clases porque estuve delicada de salud. Ahí tengo un conector. No fui a clases, estaba delicada de salud. ¿Para qué vas a decir todo eso si tienes un conector, uno de causa? No fui a clases porque estaba delicada de salud. Eso tenemos que manejar. Seguimos, por favor. ¿Qué hacemos para una buena redacción? Seleccionamos el tema, lo que hemos dicho, buscamos la información correspondiente, trazamos un plan, guión, esquema, como deseen llamarlo. Escribir con sencillez, naturalidad, claridad, sin miedo, sin miedo. Todos nos equivocamos, nadie nació sabiendo, todos aprendemos. A base de los errores, uno aprende y mejora. Utilizar las palabras precisas, exactas, para que yo pueda llegar. Y pensando siempre en alguien, el que me va a leer, mi profesor que me va a leer, mi catedrático, mi asesor de tesis, el público hacia quien va ese texto. Usar correctamente los signos ortográficos. Ya les indiqué que desde el año 2010 se han actualizado. Hay una clasificación de signos auxiliares, diacríticos, de puntuación. Hay una clasificación, diacríticos, de puntuación y auxiliares. Hay una clasificación. Realizar primero un borrador. No estoy satisfecha, lo dejo. Revisar el material elaborado, redactar el texto final. Un segundo, por favor, no pase todavía, un ratito, retroceda. Cuando yo acabo, cuando he hecho el borrador, ahí lo dejo descansar. Lo dejo descansar, reposar. Yo también descanso y después reviso. Y ahí encuentro y digo, uy, cómo he redactado esto. Acá hay un desorden. Ya inmediatamente ya nuestra mente está clara. Porque cuando vemos el texto repetidas veces, no nos damos cuenta de los errores. Después recién los apreciamos. Por favor, siga. ¿Qué es un texto? Todo lo que escribimos
se denomina ahora, hay unas nuevas nomenclaturas para todo lo que ha trabajado, todo lo que se trabaja. Hablamos en base a texto. Todo esto es un texto, que es un conjunto ordenado de ideas relacionadas entre sí y en torno a un mismo tema. Todo texto tiene introducción, desarrollo y conclusión. Todo texto tiene introducción, desarrollo y conclusión. Pasamos, por favor, ¿ya? Todo texto, lo que ustedes escriban tiene una introducción, desarrollo y conclusión. Hoy día yo he presentado el tema que iba a tratar, es la introducción, el desarrollo es lo que estoy avanzando y la conclusión será la última parte, ¿no? La introducción es la presentación del tema que yo haga, ya sea en una tesis o en una exposición, que les he puesto ahí un esquema, uno pone un organizador gráfico, si es una exposición como esta, o digo, el tema a tratar hoy día es la situación económica en el Perú post pandemia, porque estamos conscientes que ha habido atraso en el país, la situación económica ha caído, el índice per cápita ha subido, ha bajado, etc. Esa es la introducción. O sea, es una manera general de presentar el tema. En el desarrollo o cuerpo voy a explicar todo aquello que he planteado en la introducción. Voy a explicar detenidamente de acuerdo al tiempo que tenga, al número de páginas que tenga que escribir. Y en el cierre de conclusión ya expongo de manera breve y sintetizo. Si es que me piden recomendaciones, daré las recomendaciones pertinentes. O sea, de acuerdo a lo que me pidan, que me soliciten el artículo, de repente piden recomendaciones, piden conclusiones, sugerencias, es un informe técnico, me piden unas sugerencias. Si yo voy como técnico, soy un ingeniero o un arquitecto y me dicen que haga una inspección, tendré que plantear las sugerencias en la última parte del artículo. Seguimos. Acá, ¿qué presento en la introducción? Se indica al lector de qué va a tratar el tema, cuáles son los objetivos. Hoy día mi objetivo ha sido que ustedes tengan en líneas generales un panorama de lo que es la redacción, porque nadie nos ha dicho ello. No sean responsables, no se sientan mal, porque nadie nos enseñó a escribir. Nos pusieron ahí, simple y llanamente, tú juega con tus propias herramientas, ve cómo lo haces. Eso es lo que falta en general, no solamente en Perú, por si acaso, es a nivel mundial. Por eso es la preocupación de las autoridades, de los responsables de la educación en el mundo, que no se sabe escribir, pero a nadie nos enseñó. Como los entendidos en la materia dicen, es un proceso de vida, pero nadie me dijo cómo lo tengo que hacer. Ya, simple y llanamente nos soltaron ahí, como dicen, nos soltaron ahí al gramado, nos soltaron al gramado de juego, nos pusieron ahí pusieron, ya, ve cómo lo haces. Pero ¿cómo lo hago si no sé cómo hacerlo? Más o menos los que trabajamos en este rubro ya estamos preparados porque hemos leído y ya hay conocimientos de qué es lo que se tiene que hacer. Pero no se ha hecho con nosotros. Estamos recién aprendiendo. La justificación para qué se hace ese trabajo, cuál es el objetivo, qué se pretende informar, ayudar, divulgar esa información. Pasamos. En el desarrollo vamos a explicar detalladamente. El objetivo de mi exposición de hoy día es que ustedes conozcan en líneas generales, digamos, los componentes, las partes, cómo se desarrolla este proceso de la escritura, que no es fácil, no es sencillo, es un proceso de vida, los procesos tienen etapas, ya hemos visto que hay etapas, que hay tipos, etc. A mí no me lo enseñaron en el colegio, soy una generación diferente a ustedes, a sus docentes tampoco, a ustedes tampoco, pero ahora recién se está trabajando en ello. Entonces, hay que cambiar los sistemas de educación, hay que cambiar todo, sí, pero bueno, estamos aquí y tenemos que seguir laborando. Seguimos. Y la conclusión es la última parte. Retomamos las ideas principales, podemos dar comentarios generales, podemos dar sugerencias para que se mejore esta situación planteada. Sugerencias para mejorar. ¿Yo qué sugerencia daría? Que se relacione la redacción con la lectura. Lectura, comprensión lectora y redacción van de la mano. Son juntos. Si no, no funcionan. Si yo no leo, no tengo nada en la cabeza para poder escribir. ¿De qué voy a hablar si no sé nada? Me dicen que hable, por decir, de las nuevas, creo que hay una nueva epidemia, pero si no sé nada de la epidemia no puedo hablar, tendré que leer, esa es una nueva epidemia, creo que hay que vacunarse, tendré que leer sobre el tema para poder opinar. Lo ético es decir, no conozco sobre el tema, no puedo hablar.
Seguimos. Ese texto que hemos hablado tiene propiedades: adecuación, cohesión, coherencia, estilística y presentación. Ustedes dicen que es largo. Si todo esto estamos haciendo corriendo, haciendo algo apretado de lo que se debe conocer. Avanzamos, por favor. La adecuación es, como su nombre lo indica, adaptar el tema, adaptar mi texto al grupo humano con el cual voy a trabajar. Se tiene que mantener la formalidad del mismo. Si trabajo con un cuento para niños, mi léxico será sencillo. Si trabajo una novela corta, si trabajo una redacción científica, es otro tipo de trabajo. Son diversos tipos, o sea, adecuarse, adaptarse al nivel de texto que voy a presentar. Seguimos, por favor. La cohesión. Acá les he puesto que esas ideas que yo presento tienen que estar organizadas de acuerdo con la relación lógica que haya. Hemos dicho que los párrafos los tengo que desplazar y automáticamente ir viendo que estén enlazados. Es como yo estoy tejiendo una malla, un vestido, una manta, y tengo que ir tejiendo e ir armando ese entramado para que haya lógica en lo que yo expreso. Que mis ideas estén bien elaboradas para que mi lector, mi oyente, entienda con claridad. Seguimos, por favor. La coherencia. Tengo que leer todo esto. Entonces, de repente voy a tener que leer el primer libro, el segundo, el tercero, el cuarto. Hay un orden. Voy viendo, reviso qué hago. Cojo el índice y ahí veo, acá me sirve este libro, me sirve lo otro. Este tiene este tema. Anoto aparte, voy a leer esto, lo otro, para que pueda yo establecer mi coherencia e ir organizando mi texto. Eso lo hago cuando hago un apunte, un guión, un cuadro sinóptico. La coherencia se refiere a la disposición lógica del tema, cómo ese tema lo organizo, qué va primero, qué va segundo. De repente en mi borrador este es primero, pero cuando lo ordeno ya no es primero, ya es segundo, todo. Poco a poco nos vamos dando cuenta de ese orden, Es una cosa que nuestra mente, que es tan maravillosa, nuestra inteligencia, porque todos somos inteligentes, nos va a permitir apreciar cómo va el orden, y cuando vamos leyendo, dicen, esta idea es primera, esta es secundaria, esta es una idea principal, esta es una secundaria, ¿no? Organizándonos de principio a fin. Por favor, seguimos. La estilística. La estilística es el estilo, como cada uno, cada autor, cada escritor maneja. Dicen, el estilo es la persona. El estilo es la persona. Cada autor, se han leído, en el caso de literatura, se han leído a Vargas Llosa, se han leído a García Márquez, a Rulfo, a la señora Allende, etc. Cada uno de ellos tiene un estilo diferente. Es igual en las áreas, digamos, del conocimiento, de las especialidades de ustedes. Cada autor también tiene su estilo, su manera de escribir. Dice, el lenguaje del texto debe ser atractivo. Por mucho que sea una disciplina un poco dura o densa, debe ser atractivo, porque siempre escribimos para que alguien nos lea o nos escuche. Seguimos. La presentación. Cuando yo hago un texto, redacto un texto para que sea expuesto en forma oral o escrita, tengo que cuidar mucho. Si es un canal oral, tengo que cuidar la voz, las pausas, la entonación, porque acuérdense que la voz, mi voz, para que llegue hasta donde ustedes, en el camino también se distorsiona, y depende de digamos, las facilidades de comunicación para que esta llegue nítida, clara. Debo procurar, pero a veces no se puede, hablar lento, claro y pausado para que ustedes entiendan y mi voz llegue a sus oídos clara y nítidamente. Cuando escribimos y estamos presentando un texto, tengo que cuidar, bueno, ya no, antes se hablaba de la caligrafía porque había textos escritos a mano, ¿no? Pero alguna vez también puede haberlo. La ortografía, la limpieza, un trabajo no puede tener en errores. Se nos pueden deslizar porque somos seres humanos, pero tenemos que minimizar esos errores digamos, más pequeña expresión. Tenemos que cuidar el texto, los órdenes, las letras mayúsculas, las minúsculas, las sangrías, las viñetas, todo ello. Por favor, seguimos. Texto oral y texto escrito son iguales, son textos ambos, pero en el texto oral a veces la sintaxis no está tan estructurada. En el escrito sí, porque lo escrito lo podemos revisar varias veces. Cuando hablamos,
No, simple y llanamente nuestra mente piensa, da la orden y salen las palabras, pero tenemos que cuidar que haya una buena sintaxis, una buena ortografía, evitar el uso de muletillas, detalles por el estilo, ¿no? Se tienen que saber establecer los enunciados. Debemos evitar repetir esas estructuras sintácticas, no podemos utilizar muletillas, repetir palabras, cuidar detalles. Por eso hay diferencia entre el texto oral y escrito, sí. El escrito está bien planificado, bien organizado. El oral tenemos que tener bastante práctica para procurar llegar bien y que se cumpla, digamos, las premisas de la comunicación, que es que el mensaje que uno emite tenga que ser comprendido por nuestros lectores. Que tenemos que cuidar en los textos orales, evitar las palabras comodín y las muletillas. Las muletillas, para, tenemos que cuidar esos detalles. Seguimos, por favor. Los diferentes tipos de texto que hay: narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo, argumentativo, a través de los cuales vamos a presentar y hacer nuestra redacción. Aváncelo porque ahí tengo la explicación que he puesto de textos. En el descriptivo hacemos, como su nombre lo indica, vamos a presentar y describir algo. Por ejemplo, en el caso de los arquitectos, que tienen que describir exactamente cómo ha sido, digamos, construido un edificio, una casa, una hacienda. Es un texto descriptivo en el que está lleno de adjetivos: alto, bajo, grande, chico, con medidas, etc. Básicamente es un texto descriptivo, o en algunos cuentos o novelas en que relatan, describen espacios, lugares, etc. Ok, sigamos. Texto narrativo. Relatan hechos reales o también puede ser imaginarios. Voy a narrar. Generalmente aquí funcionan las fábulas, los cuentos, las películas, las leyendas. Acá les he puesto las imágenes. Todos de pequeños hemos leído las fábulas de Esopo de pequeños, y nos maravillábamos porque la mente de los autores había corrido, y todos cuando niños, nuestra mente creía seguir a los autores. O las leyendas, la que tenemos, la leyenda de la Huaca del Sol y de la Luna de Trujillo. Los que han visitado, han tenido oportunidad de visitar de Trujillo, han tratado de ver en esa leyenda cómo se ha podido recrear aquello de N años de antigüedad. Seguimos. Un texto expositivo. Su finalidad es exponer, explicar claramente algo. Dice, acá hay un artículo de investigación que les he puesto: el suelo es energía y también es materia. Su único propósito es informar, va a exponer escuetamente o ampliamente, de acuerdo al tiempo, al espacio que tenga para hacerlo, lo que detalla, qué está sucediendo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió en país? Una guerra. ¿Qué sucede? Por ejemplo, un texto expositivo con los artículos de investigación exponen lo que está plasmado, lo que está sucediendo en algún lugar, en una situación determinada. Seguimos. Los argumentativos tienen como finalidad tratar de convencer. Un texto argumentativo es el que utiliza, por ejemplo, el abogado cuando trata de defender a su patrocinado. Para el abogado defensor, quiere que su abogado, su cliente salga absuelto. El fiscal quiere que se le condene. Cuando hacemos la publicidad, cuando hay la publicidad, también nos tratan de vender algo. Utilice Pantene porque su cabello se va brillante. Ahí están argumentando. El texto argumentativo es aquel en que se alegan, se presentan razones para justificar. Si usted utiliza Pantene, shampoo, reacondicionador, va a tener el cabello brillante como esta modelo que aparece en la figura, ¿no? Es simple y llanamente. Textos, perdón. Ay, no veo, ¿podrían sacar esa imagen de que dice meeting? Ya la saqué. Textos informativos. Da la información, informan. Los periódicos, las noticias son ejemplos de ellos. Por ejemplo, acá hemos puesto una imagen de la Enciclopedia Británica y que nos presenta un resumen de todo lo que aconteció en el mundo. La Enciclopedia Británica era antes de toda la digitalidad, era una de las mejores enciclopedias que existían en general.
que se vendían acá en Perú y en otras latitudes, que hacían un recuento de todo lo que había acontecido en el mundo, de la historia, de todo lo que había acontecido en la Enciclopedia Británica, teníamos información. Llegamos a la redacción científica. Tiene un solo propósito: informar el resultado de una investigación. No hay metáforas, no hay nada, simple y llanamente realidad. Se ha hecho una investigación, se ha llegado a tales resultados y son estos. Tiene toda redacción científica es el resultado de un trabajo que se haya hecho en diferentes campos del saber. ¿Qué necesitamos? Dominio del idioma, enfocarnos en el trabajo, tiempo para revisar el manuscrito, no se puede hacer de un día para otro, y cuidar que sea preciso, claro y breve, que son las características de toda investigación. Seguimos. Toda redacción científica nos brinda las pautas para elaborar un trabajo de investigación. Hacemos un trabajo de investigación y después tenemos que redactar un artículo científico para presentarlo en ponencias. Ahora se pide que los estudiantes presenten artículos de investigación para optar en algunas universidades sus grados de bachiller. Presentan 1, 2 o 3 artículos de investigación que han sido sometidos a revistas, ¿no? Sigue determinadas reglas. ¿Y qué es un artículo científico? Es un informe escrito que describe los resultados originales de un trabajo de investigación. Se considera como tal un artículo cuando es publicado en una revista indexada, en una base de datos. Entonces tenemos que buscar dónde vamos a publicar. Algunos sitios, en algunos lugares también se le conoce como paper. Seguimos. ¿Por qué debemos publicar un artículo? Porque es el resultado de una investigación. Es la única evidencia que el investigador ha realizado una investigación, ha trabajado, el estudiante, ustedes, contribuye al desarrollo de la sociedad porque presentamos lo último que hay en materia del tema tratado. A raíz de la vacuna se han hecho, de las vacunas para, digamos, contra la COVID-19 se han hecho millones, no recuerdo la cantidad exacta, escuché en una exposición, pero no recuerdo la cantidad de artículos que se han publicado. Y todas las revistas indexadas tienen, digamos, tienen parámetros, sistema de evaluación de pares que garantizan que esta publicación sea original y de buena y altísima calidad. No nos olvidemos del lector, escribimos para un lector, y a veces nos olvidamos del lector. Tenemos que cuidar a ese lector porque ese es nuestro público. Hay un decálogo de redacción presentado, no es mío, lo ha presentado Daniel Casani, que nos dice: no empieces a escribir inmediatamente, date tiempo. Utiliza el papel como soporte, las notas. No te preocupes si están mal escritos o no te entienden. Borronea, rompe, tacha. Piensa en tu audiencia. Escriba para que pueda entenderte. Piensa en ellos. Ya les he dicho, por favor, seguimos. Ya les he dicho que Daniel Casani es una persona en catalán, preocupadísimo todo lo que es comprensión lectora, escribir. Deja la gramática para el final. Fíjate primero en lo que quieres decir, en el significado. ¿Qué quieres decir? Dirige conscientemente tu trabajo. Planifica tu tarea de escribir. Fíjate en los párrafos. Este es un párrafo que esté bien ordenado, que no haya ortografía, que no haya reglas, que no haya redundancia. Todo lo que hemos visto tienes que fijarte. Siga, por favor. Repasa la prosa, o sea, lo que es escrito frase por frase. Ayuda al lector a leer. Piensa cuando escribes en qué te gustaría a ti leer. ¿Qué te gustaría leer? Ah, yo quiero que sea fácil, más fácil. Ok, entonces busca una lectura más fácil. Cuando ya entiendas más, vas buscando algo más complejo. Deja reposar tu escrito en una mesita y después léelo nuevamente. Ya, te olvidaste y cuando lo vuelves a leer encuentras que hay errores, por ahí apareció un error, te equivocaste, te faltó un punto, etcétera. Acá pone margen, subtítulos, números, enlaces. ¿Por qué pongo 3 puntitos? Porque puedes colocar más cosas, ¿no? No es porque se me hayan ido los puntitos, por si acaso. Seguimos. Concluimos con la exposición. Yo sé que ha sido larga. Agradezco a la audiencia que está hoy día acá con nosotros. Tiene mi nombre y mi correo electrónico para lo que deseen. Gracias. Agradecemos mucho a la doctora Rosalvina Campos Pérez por su magistral exposición. Este es un tema en realidad que a todos nos debe interesar, no solamente a los jóvenes que nos están viendo hoy a través de la transmisión de Facebook,
y a través del enlace de Zoom también, sino también a nosotros los docentes, ¿no? Quienes ejercemos docencia universitaria, porque justamente parte de los sistemas de acreditación y del desarrollo de competencias que tenemos nos exige estar en boga y en el tema de redacción de artículos científicos, ¿no? Y que forman parte también de las tesis que nosotros sustentamos para obtener el título profesional o los grados de maestría y doctorado. Yo me quedo con una frase de la exposición que dio usted, doctora Rosalvina: la escritura es un proceso de vida. Sí. Es una frase que he tomado nota porque me llamó mucho la atención al inicio de su exposición, y también ese método que tiene que implica, o ese proceso que implica la redacción, ¿no? Que es definir el tema, elegir el destinatario y sobre todo el uso del diccionario, ¿no? Ahora en estos tiempos de modernidad, donde ya tenemos los correctores ortográficos en nuestras computadoras, como que se facilita más la labor de poder escribir o redactar un texto sin errores u horrores ortográficos, como algunos les dicen, para poder hacerlo pues de manera clara, limpia, como pulcra, como usted lo había señalado, ¿no? Y que la lectura pues influye mucho también en el tema del léxico, ¿no? Sí. Justamente yo recuerdo mucho un profesor del colegio, a nosotros nos decía, ¿no? Hace más de 30 años atrás: si ustedes no leen, no van a saber hablar, no Es van a poder cierto. escribir, ¿no? Entonces, ¿cómo se asocia la lectura con el proceso de redacción de artículos? Y esa distinción también que usted hizo respecto de redactar y componer, ¿no? Que si bien es cierto, tienen un elemento en común la escritura, también tienen sus diferencias, ¿no? La composición pues está ligada a la fantasía, a la creatividad, a la idea que tiene el autor, mientras que la redacción pues ya se basa en un formato sustentado en hechos reales, ¿no? Viendo este tema, nos gustaría poder preguntar a la audiencia si es que existe alguna pregunta con relación al tema para que lo puedan hacer, o de lo contrario, pues agradecerle nuevamente a usted, doctora Rosalvina, por esta charla. Ha sido muy didáctica, de verdad que no se ha sentido el tiempo. Me he quedado con muchos conceptos, y creo que todos nos hemos quedado con ello, ¿no? A nombre de la Universidad Católica Sede Sapienses, a nombre de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales, queremos reiterarle nuevamente nuestro agradecimiento, y con Judith, que está ya conectada, pedirles a todos los presentes que por favor tengan a bien activar su cámara para poder hacer la toma fotográfica que nos corresponde siempre al cierre de nuestros webinars. Y de la misma manera también poder verlos a los jóvenes estudiantes que nos están siguiendo desde las diferentes filiales: Atalaya, Nueva Cajamarca, Huacho, que es la filial a la que pertenezco, Chulucanas, Lima, y a nuestros seguidores de Facebook, que también les agradecemos su participación. Muchísimas gracias, profesora Luisa. Muchísimas gracias, doctora Rosalvina. Un honor haberla escuchado. Y bueno, queríamos agradecerle su disponibilidad por acompañarnos esta mañana a través de una fotografía, para lo cual volvemos a invitar a los participantes, por favor, a que nos acompañen activando sus cámaras. Muchísimas gracias, Nicole. Gracias, Catherine. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Ana. Por favor, miramos a las cámaras un ratito. Esperamos que más se animen activando sus cámaras para acompañarnos. Muchísimas gracias, Betty. Muchísimas gracias, profesor Pablo. A ver, voy a hacer las capturas. 3, 2. Ok. Una más, por favor. Esperemos un momentito. Voy a guardar la imagen. Perfecto. Luisa, ¿me permite una palabra? Sí, por supuesto.
Muchísimas gracias a la invitación recibida por parte de la doctora Normita Velázquez, que ha sido mi alumna, una brillante alumna. Estoy muy orgullosa de ella, una excelente profesional. Y creo que ella es un claro ejemplo de cómo la lectura es fundamental. Lo que hablaba usted, Yubisa, es excelente. Y es lo cierto. Si no lees, no tienes nada en la mente para poder hablar. No tienes nada en vacío, por eso es el pánico a la hoja en blanco. ¿Qué escribo? ¿Qué hablo? ¿Cómo comienzo? Pero tengo que tener algo. Y es un proceso de vida. Hemos dicho que es un proceso de vida, sí, porque nunca acabamos de aprender. Siempre, al menos, por ejemplo, los que somos de otra generación, hemos tenido que aprender la tecnología. Y ahora, en esta etapa de pandemia, tuvimos que aprender a trabajar con nuestros alumnos, hacerles trabajar, hacer que ellos trabajen en un mundo diferente, un mundo nuevo. Ellos son tecnológicos y nos tienen que apoyar y nosotros les damos los conocimientos que tenemos y lo compartimos. Y lo bonito es eso, el compartir con los demás, porque el conocimiento no se debe quedar en uno, debe compartirse. Yo les enseño a mis chicos, les digo, chicos, yo no conozco esto, ustedes me enseñan y yo les enseño, compartimos. Y eso es lo más bonito, ¿no? Y en el caso de los docentes, los que amamos la carrera, como todos ustedes, que también creo que todos, o sea, todos somos docentes, así sean de otras carreras, somos docentes y en el sitio en el que estamos, apoyar a las personas. Muchísimas gracias por la invitación a Norma, al personal que conocí esta mañana, muy amables por sus palabras y encantada de colaborar con ustedes y en el momento que desean me invitan, coordinamos tiempos y seguimos porque no hemos dado nada, hemos dado un granito ahora. Solamente es un granito y lo que tenemos que aprender es un mundo de cosas. Muchas gracias. A usted, doctora Rosalvina, es un placer conocerla y contar con su brillante participación, al igual que la doctora Norma Velázquez, que siempre pues, está al pendiente de nuestra facultad y de la universidad. Y de la misma manera, a todos los presentes, nuevamente agradecerles su participación y los invitamos a seguir participando de los diferentes eventos que estamos organizando con motivo de nuestro 24 aniversario. Y nos veremos en el siguiente webinar. El tema es muy interesante, la COVID-19 y sus efectos en la gestión de las condiciones básicas de calidad en las universidades del Perú 2022. Muy interesante, Muchas gracias. Muchas gracias. Exacto. De ahí Muchas sale un gracias. artículo. Y de ahí sale un artículo. Y de ahí sale un Gracias. artículo. Sí. Nos vemos Gracias. a todos. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias.